Claro. Muy bien, bueno, muchas gracias. He tenido que recurrir al celular porque tuve que reiniciar la máquina, así que bueno, en todo caso veo si se termina de reiniciar en unos minutos, volvemos a la cambio del celular a la computadora, ¿sí? Bueno, espero que estén muy bien. A ver cuántos somos. Acá se me dificulta ver a todo el mundo, pero 26 bueno. en total. 26, bien. Sí, para ir viendo más o menos cuántos estamos asistiendo. ¿Todos tuvieron acceso al campus virtual? ¿Alguien tuvo alguna dificultad? ¿Pudieron acceder a la bibliografía, particularmente al texto de Kessler? Hola. No es su audio, Hola. licenciado. Anda bien su audio. Otra vez, a ver. Está bien, se lo Está escucha activado. bien. Sí, se lo escucha bien. Ah, bien. Bien, bien. A ver si me escucharon. ¿Tuvieron todos acceso al libro de Gabriel Kessler en el campus virtual? Sí, pero no lo pude leer, profe. Bien, pero por lo menos algunos, digamos, pero han tenido acceso, digamos, más allá de que lo hayan podido. Bueno, eso es lo primero. Hoy un poco lo que en realidad vamos a iniciar hoy el curso, que tiene que ver con, vamos a tomar ese libro, pero vamos a ir al final de ese libro, y luego vamos a ir volviendo, porque digamos, básicamente la clase anterior nos hicimos una pregunta que tiene que ver con cuál es la explicación, en definitiva, del delito, ¿no? Ese es, digamos, el eje. Y a partir de esa primera pregunta, que va a ser eje en toda la materia, por supuesto, porque evidentemente no es un tema sencillo, planteamos que el enfoque general tenía que ver con preguntarnos por qué ciertos individuos o ciertos grupos cooperan con la sociedad y por qué otros no cooperan. O en otras palabras, por qué algunos transgreden el pacto social, que es el pacto de convivencia, y otros no. Es decir, otros no cooperan, y otros sí cooperan y en definitiva cumplen con la ley y el pacto social. Bueno, hecha esa pregunta de orden general, hoy lo que vamos a empezar a explorar, esto lo vamos a ir haciendo de a poco, y no va a ser que vamos a dar una sola clase sobre este tema y después nos vamos a olvidar, sino que vamos a ir retornando a estas cuestiones, que son las teorías que explican el delito. Las teorías o las explicaciones sobre el delito. Una cuestión previa a ingresar ya en el campo de las teorías, y vamos a hablar, cuando hablamos de teorías, vamos a hablar de teorías contemporáneas. Muchos habrán escuchado, por ejemplo, digamos, las teorías sobre la tolerancia cero del grupo Manhattan, por ejemplo. Esas son algunas de las teorías, digamos, que vienen circulando y que vamos a empezar hoy a analizar. Vamos a ver de dónde vienen, más o menos, cuáles son sus ideas centrales y cuáles son los autores, ¿no? Por lo tanto, va a tener digamos, lo que va a hacer hoy es una introducción, porque insisto que es un tema bastante amplio, bastante complejo, pero hoy vamos a salir con una idea de cuáles son las teorías que se vienen utilizando. El corte histórico va a ser lo que yo llamo teorías contemporáneas sobre el delito. Va a ser a partir del 30.
de 1930, o sea, estamos hablando de 90 años a la fecha, y el gran centro productor de teorías sobre la criminalidad es Estados Unidos. Por lo tanto, van a notar que gran parte, no solamente Estados Unidos, por supuesto, pero gran parte de la producción teórica de la explicación del delito en los últimos 100 años proviene de Estados Unidos. Eso va a explicar que la mayoría de los autores que vamos a mencionar son nombres anglosajones, ¿no es cierto? Y los textos, en su gran mayoría, están en inglés, digo, para aquel que quiera, eventualmente le interese alguna cosa en particular y el día de mañana o durante la materia quiera profundizar sobre un tema. Bueno, desgraciadamente, gran parte, por no decir toda la bibliografía, está en inglés. Hay muy poco traducido al castellano. Recién ahora, a partir de estas incorporación de la cuestión de seguridad en las universidades, estamos empezando a hacer traducciones y hay, digamos, como un mercado para esa bibliografía, lo cual es una gran dificultad. Pero bueno, esa es una primera aproximación general. La segunda aproximación tiene que ver con otro elemento que les había mencionado en la clase pasada, que esto ya tiene que ver con los enfoques de las ciencias sociales, que hay dos grandes enfoques en las ciencias sociales, unos que hacen hincapié sobre todo en el individuo, en el agente, digamos, como el responsable de esa, digamos, no solamente la causa eficiente del delito, sino que se centra en el estudio del agente, del individuo. Habíamos mencionado como antecedente el positivismo, digamos, las escuelas positivistas en la criminología, ¿se acuerdan? A Lombroso, a Ferri, a Garófalo, y habíamos mencionado como paradigma de esa escuela el caso de Pérez Orejudo y la prisión de Ushuaia, ¿no? Digo esto porque son metáforas, pero es importante porque nos ayudan, ¿no? a ir más o menos reteniendo. Y también sabemos que esas teorías son del siglo XIX, o sea, final del siglo XIX. O sea que lo que vamos a hacer ahora es un corte y vamos a empezar ya en el siglo XX. Así como algunas hacen hincapié en los factores individuales, es decir, la personalidad, la psicología, ciertas disposiciones personales, pero sobre todo la psicología que ha tenido mucho que ver, la formación de la personalidad. Hay otros enfoques que hacen hincapié en lo que se llama las estructuras sociales. Las estructuras, bueno, lo más conocido también del siglo XIX y que todo el mundo más o menos tiene alguna idea, es por ejemplo el marxismo. Marx. ¿Por qué digo Marx? Porque Marx hace una explicación de todos los fenómenos sociales, políticos, a partir de estructuras. ¿Qué tipo de estructuras? Las estructuras económicas. Y en particular una estructura económica o socioeconómica que es la clase social. Es decir, esa es una explicación estructural, digamos, del delito, mientras que las otras son explicaciones orientados a la gente. Este segundo grupo de explicaciones, digamos, basadas metodológicamente en factores estructurales, no necesariamente son todas basadas en la clase. Puede haber otros que es decir, algunos son más culturalistas, hacen hincapié en las estructuras culturales, por ejemplo, si son pueblos originarios, otros hacen hincapié en estructuras de tipo político. En fin, hay varios factores estructurales digamos, que pueden entrar en juego. Y a toda esta complejidad, digamos, le vamos a agregar lo más reciente. Eso yo no creo llegar hoy ni siquiera a mencionarlo, pero sí me comprometo a preparar algo para la semana que viene, que son las últimas teorías que explican el delito, curiosamente también provenientes de Estados Unidos, que han hecho hincapié
justamente la semana pasada salió un libro nuevo, muy novedoso, que se basa en la biología, En particular, dentro de lo que es la biología, lo que es la ingeniería genética, y dentro de la ingeniería genética, en una disciplina en particular, epigenética. Entonces, la clase que viene vamos a dedicarnos un poco a una parte, digamos, más futurista, por decirlo de alguna manera, con estudios actuales que se están llevando a cabo en la actualidad, e inclusive con algunos trabajos de tipo experimental, como está haciendo la Universidad de Santa Cruz en California, en Estados Unidos, sobre lo que ellos denominan el policiamiento predictivo. Policiamiento predictivo, que es, digamos, la aplicación de estas nuevas teorías vinculadas con la biología y la genética, sumado a un elemento que, insisto, nos va a llevar un tiempo empezar a introducirlo, que es las nuevas tecnologías. Es decir, este maridaje entre ciencias biológicas y nueva tecnología está revolucionando absolutamente todo lo que tiene que ver con no solamente la sociología del delito, sino inclusive la criminología. Entonces, eso va, insisto, es un tema demasiado importante como para mencionarlo de paso. Así que le vamos a dedicar una clase entera, la clase que viene, la semana que viene, nos vamos a dedicar a hacer un breve repaso sobre teorías actuales. Insisto que se están llevando a cabo estas investigaciones, las primeras conclusiones están saliendo justamente ahora. Por lo tanto, hemos ido del positivismo y el agente como eje de la explicación del delito. Hemos mencionado los factores estructurales, por ejemplo, la clase social, que tiene que ver mi pertenencia o no a una clase para que haya condiciones o predisposiciones, no solamente para cometer delitos, sino eventualmente que logren explicar hasta mis preferencias políticas, ¿sí? Hasta mis preferencias políticas. Y habíamos mencionado como una metáfora, así como del primer grupo, mencionamos al petizo orejudo, Godino. En el segundo grupo habíamos propuesto una metáfora, que era una película que estimo yo no les he preguntado a todos, pero que la mayoría debe haber visto, que es el Guasón, ¿no es cierto?, o el Joker, que es un personaje de Batman, ¿sí?, el clásico cómic Batman, que le hacen una película específicamente donde esta persona va a aparecer como una víctima, digamos, una víctima de factores que no son individuales, sino que son factores estructurales, algunos de los cuales hoy vamos a mencionar como parte de las teorías. En particular, una teoría que se llama la teoría de la underclass, se dice en inglés, que sería como la infraclase, que es una teoría muy interesante. Yo creo que las dos teorías centrales a las cuales vamos a apuntar, que siguen teniendo bastante vigencia hoy, va a ser, por un lado, la teoría de la elección racional, muy vinculada con el grupo del Instituto Manhattan de Nueva York, la teoría de la tolerancia cero, ¿sí?, que ha sido bastante popular en Argentina en los años 90, nosotros la hemos estudiado bastante, y también tenía que ver, por ejemplo, ustedes seguramente en algún momento han escuchado hablar de que en realidad no es una teoría, sino que fue una publicación en una revista, después se la llamó la teoría de la ventana rota. ¿Qué es la teoría de la ventana rota? Bueno, digamos, es cuando un lugar es abandonado, digamos, una casa es abandonada, y la casa permanece intacta por un tiempo hasta que por alguna cuestión alguien rompe una ventana. Imagínense un chico que pasa, tira una piedra, rompe la ventana, y a partir de la ruptura de esa ventana empieza un deterioro rápido del resto de la casa. Es decir, como a partir de
una piedra que rompe una ventana, que quiebra un vidrio, luego ya entran en la casa, la vandalizan, la vacían, se van robando las puertas, las lámparas y todo, y en muy poco tiempo esa casa está destruida. Esta fue la metáfora que sirvió al Instituto Manhattan para justificar en la ciudad de Nueva York, en la década de los 90, lo que fue la tolerancia cero. ¿Qué era la tolerancia cero? Bueno, básicamente era no esperar a que se cometan grandes delitos, sino anticiparse en alguna medida del delito y, digamos, reprimir las manifestaciones mínimas de delictivos, ¿no? Es decir, muchos de los códigos de convivencia de algunas ciudades, de algunas provincias, han estado inspirados en la década de los 90 en este tipo de doctrinas. ¿Eso qué significaba? Bueno, que fundamentalmente se hacía un trabajo de prevención y en la gente que uno veía como sospechosa, ¿sí? Inmediatamente se la detenía, porque esa es la ventana rota. Es decir, la ventana rota consiste en este caso en que no hay que esperar a que alguien tire la piedra para que la casa se rompa, o en este caso, antes de que se cometan delitos grandes, hay que reprimir el microdelito, el pequeño, el descuidismo, digamos, el hurto, y todo ese tipo de cosas. Bueno, por supuesto, esta doctrina, digamos, que le dio mucho resultado al intendente de Nueva York, Giuliani, ¿sí? Actualmente creo que es senador, no sé si por Nueva York, creo que todavía es senador, gente que trabaja con el expresidente Donald Trump, creo que estaba por ahí, del Partido Republicano. Digamos, evidentemente generó una polémica enorme debido a que el único inconveniente que tenía la aplicación de estas teorías es que violaba las libertades civiles y constitucionales de las personas, en el sentido que se hacía una especie de juicio previo sobre la persona. Es decir, una de las características del derecho constitucional, al menos occidental, es que uno no puede juzgar antes del hecho, ¿sí? Es decir, no puedo juzgar y condenar un robo antes que se haya cometido el robo. Uno de los rasgos del constitucionalismo, al menos el occidental, es que digamos, la detención y el proceso viene después del hecho, nunca antes del hecho. ¿Se entiende? Esto es muy importante entender. Es decir, esta es la clave del sistema de libertades occidental, ¿no es cierto? Nunca antes, siempre después. Es decir, el Estado, en ese sentido, para los grandes constitucionalistas, tiene que llegar tarde en este sentido. ¿Se entiende lo que quiero decir? No tiene que, porque justamente Hannah Arendt, esa la vamos a ver también en la segunda parte, ¿no? Que va a ser un poco más orientada hacia el pacto social y estructuras de tipo estaduales y políticas. Justamente uno de los rasgos de lo que Hannah Arendt va a llamar ni siquiera las dictaduras, sino los totalitarismos, es que precisamente los totalitarismos llegan siempre antes, ¿no? Son preventivos. Inclusive hay una literatura muy importante, digamos, la más conocida, que tiene que ver con un programa que se llama, seguramente lo deben conocer por la tele, Gran Hermano. Gran Hermano. Eso se basa en un libro de George Orwell que se llama Gran Hermano, que básicamente es lo contrario a una utopía, es una distopía. Una distopía, es decir, es un futuro distópico, es decir, un futuro negativo, donde no hay libertad, y precisamente uno de los rasgos de esa distopía de George Orwell, o Gran Hermano, es ese sistema de vigilancia absolutamente eficaz y absolutamente previo
a que se cometa cualquier hecho. Es tan bueno el sistema que evita que se cometan delitos. Hay películas también que tratan de estas distopías. Bueno, lo cierto es que este tipo de cosas, para que entrar en materia y vean lo interesantísimo que es este tema, y para motivarlos también a ver cómo es lo que yo llamo los usos de las teorías. Para nosotros es tan importante contarles, relatarles las explicaciones, como ver cómo se usan en la práctica esas teorías. En este caso, ¿con qué voy a relacionar la teoría, los trabajos y las políticas públicas basadas en el Instituto Manhattan de Nueva York? Bueno, evidentemente con las teorías económicas de la elección racional, ¿sí? Que vamos a ver algunas cosas que son muy criticables y algunas otras vamos a ver que no son nada criticables. Es más, que son cosas con las que yo mismo estoy bastante de acuerdo. O sea que una de cal y una de arena. Por otro lado, también vamos a ver teorías que se están usando hoy en día. Tengan en cuenta a veces, cuando lean el libro de Kessler, en lo que en Estados Unidos se llama liberales, porque allá se pelean los liberales y los conservadores, ¿no? Los liberales vendría a ser un equivalente a la izquierda aquí en Argentina. Es la gente progresista, es la criminología progresista, y ese enfoque liberal también ha sido asociado con lo que se conoce como garantismo, el garantismo. Entonces, cuando lean liberales en Estados Unidos, los liberales, que es el Partido Demócrata, tiene, por supuesto, gente más o menos liberal, pero básicamente equivale a lo que en nuestro país es la izquierda. Y los republicanos serían la derecha, digamos, básicamente. Entonces, el debate en el cual vamos a ir entrando es en ese debate, que van a ver que tiene una actualidad absoluta. Ustedes se van a dar cuenta a los 2 minutos. Así que eso no va a costar. Ahí vamos a empezar a analizar el uso de estas teorías. Bueno, dicho esto, y adelantándome a la clase que viene, donde vamos a ver digamos, los capítulos contemporáneos, actuales, vamos a retomar la cuestión en la década del 30 de Estados Unidos, y vamos a, desgraciadamente con esto de que voy a ver si ahí se me está activando de vuelta la computadora. Traje un PowerPoint para compartir con ustedes, a ver si puedo hacerlo en la segunda parte de la clase. ¿Cuáles son las teorías o las explicaciones que vamos a empezar a analizar? Prácticamente son 6 grupos de teorías, y al final hay una cosa como varias teorías integradas, pero la primera se llama Escuela de Chicago, o teorías culturalistas, ¿sí? Esta va a ser la primera escuela de la década del 30, que vamos a ir analizando. Van a notar bien, esto a veces genera cierta confusión, que algunos elementos de las teorías anteriores todavía o se siguen usando o se solapan con las nuevas teorías. Digo esto para que no crean que es tan sencillo distinguir una de la otra en todos sentidos. No, hay algunos puntos donde prácticamente dicen lo mismo. Hay varias cuestiones donde, que yo voy a ir marcando, donde 3 o 4 teorías más o menos piensan igual, otros puntos donde son radicalmente distintos. Pero el primer grupo de teorías son las de la Escuela de Chicago, o la Escuela Culturalista. El segundo grupo son las teorías o las explicaciones del control social. ¿Sí? El tercer grupo es las teorías de la anomia, ¿sí? La atención. El cuarto grupo son las teorías del etiquetamiento. Ahora estoy haciendo una enumeración, como para ir preparando el oído para que, como son cosas tan nuevas, bueno, nada, que se van haciendo una idea por lo menos el nombre.
el etiquetamiento, pero ya se dan una idea, ¿no? El etiquetamiento de lo que es etiquetar a una persona. El quinto grupo es las teorías de la elección racional, que estas ya son teorías de la década del 90. Luego, las teorías de, que estas son muy interesantes, las teorías de la underclass o de la infraclase, que es teoría sobre estructural, por supuesto, sobre el desarrollo de una clase social producto de los cambios económicos de la década del 80, ¿sí? A partir de la década del 80, que va a ir generando una especie de clase social o de subclase social, ¿sí? Que va a tener varias características. Les voy a mencionar una para que ya se vayan haciendo una idea. Por ejemplo, en el caso norteamericano, que acá en Argentina se dan analogías directas, pero en el caso norteamericano son clases mayormente integradas, la underclass o la infraclase está integrada por gente de clase, de raza negra, negros, muchos de ellos que venían siendo beneficiados por las políticas de la década del 60 y del 70, de Lyndon Johnson puntualmente, y que cuando esos beneficios terminan, esa clase de afroamericanos, como lo llaman en Estados Unidos, que venían convirtiéndose en una clase media, ¿sí? Empieza a decaer, y termina con por caracterizarse por ser mayoritariamente hogares monoparentales, ¿no? Es decir, en realidad monoparental es un solo padre, pero ni siquiera padre, la madre. O sea, son niños educados por la madre solamente, ¿sí? Y no sino que esos niños a su vez nacen fuera del matrimonio. Entonces, estamos viendo allí dos rasgos muy estudiados por esta escuela, donde se empieza a repetir un patrón, se empieza a generar un nuevo tipo de individuo a partir de la desintegración de sectores sociales debido a ¿qué hay detrás de todo esto? Bueno, las reformas económicas de la década 80, sacó Ronald Reagan, no sé si lo han escuchado nombrar, el famoso presidente de Estados Unidos, Margaret Thatcher, bueno, esa sí la conocemos un poquito más, bueno, pero era Thatcher-Reagan, y eso va a producir un desempleo. Y bueno, a partir del desempleo, que se vuelve un desempleo crónico estructural, empiezan a desencadenarse los fenómenos genéricos. La criminología y la sociología norteamericana denominan de la infraclase. Digo que ustedes sacan el nombre de Reagan o de afroamericanos y piensan en Argentina e inmediatamente tenemos fenómenos muy parecidos, ¿sí? Es decir, no hay que... evidentemente no es lo mismo, pero en Argentina, en particular en la década del 90, no tanto en la década del 80, con Estados Unidos, que se dio la gran transformación conocida como neoconservadora, Reagan básicamente. Yo recuerdo que yo estuve de intercambio en Estados Unidos en esa época, así que tuve el privilegio de ver, o no sé si el privilegio, pero pude ver gran parte de ese cambio que vivió Estados Unidos. Hoy es otro país, nada que ver con lo que yo conocí hace 30 años, por supuesto. Pero en Argentina, después esos fenómenos también van a llegar. No somos una isla para nada, para nada, para nada, para nada. Ese tipo de teorías son teorías estructurales
y tiene que ver con esto que se llama las teorías o las explicaciones de la infraclase, ¿sí? Y finalmente hay un conjunto de la gran parte de los investigadores, esto es lo que escribe y sostiene Gabriel Kessler en el texto, que integran múltiples teorías y que sostienen que el delito en general es un fenómeno multicausal, eso lo habrán escuchado también, es decir, tiene múltiples causas, algunas son estructurales, otras... ¿Cuál es la diferencia con el grupo Manhattan y el enfoque del grupo Manhattan? Bueno, la gran diferencia, que esto es interesante marcarlo también, porque va a ser parte de esta tensión que vamos a ir planteando entre las distintas explicaciones, el grupo Manhattan, que es vinculado con la escuela también de Chicago, pero de la escuela económica de Chicago, y que son metodológicamente individualistas y derivados de la economía, entienden que en última instancia el delito responde o no es verdad que el delito sea causado por la pobreza o por digamos, la desigualdad o las carencias materiales, ¿no es cierto? Ellos se niegan. ¿Por qué dicen que no es verdad esto? Porque, bueno, porque toman periodos, por ejemplo, en la historia, en este caso norteamericana, que son las investigaciones que disponemos, toman un periodo que va entre 1960 y 1975 y sostienen que en esa época hay grandes apoyos del Estado, ¿sí? Sobre todo, recuerden Martin Luther King, las grandes movilizaciones de la gente de raza negra en Estados Unidos y la lucha por los derechos civiles, que va a determinar, en definitiva, la emergencia, el surgimiento de políticas sociales. Bueno, el grupo de los teóricos de la elección racional sostienen que esas políticas asistenciales del Estado no produjeron una disminución en la tasa del delito. Es decir, muestran las cifras, insisto, son 15 años, ellos se han concentrado mucho en 1960 a 1975, que ha sido una época donde emergen estas políticas de asistencia social. Bueno, acá en Argentina tenemos muchísimas también, y ellos van demostrando que eso no bajó la tasa del delito, ¿sí? Por lo tanto, ¿en qué va a hacer hincapié la escuela, digamos, de la elección racional? Que el delito es una decisión individual. O sea que yo decido transgredir la ley. Decido yo personalmente, el individuo, el agente, toma una decisión individual y decide transgredir la ley. Pero que no es que eso se explique por factores estructurales como las carencias materiales o ciertas desventajas de tipo social. Insisto que este es un planteo extremo, pero marca a las claras esto que decía un poco en la primera clase, bueno, el petiso orejudo por un lado y el guasón por el otro, ¿no? La víctima y el victimario, ¿no? Bueno, ya vamos a conversar un poquito más sobre la elección racional, pero me parece el modelo de la teoría que explica el delito a partir de ¿qué? De una decisión racional, es decir, la responsabilidad de cometer un delito es exclusivamente del individuo que lo comete, sin atenuantes. ¿Se entiende eso? Es importante, al menos teóricamente, visualizar los dos esquemas mentales, inclusive, al momento de la explicación del delito. Bueno, dicho esto, un comentario más que me parece importante también. ¿Cuál es la ventaja de este enfoque que vamos a ir viendo en relación a
los enfoques más tradicionales, que, bueno, particularmente la criminología, ¿no? La criminología es muy importante y hay que estudiarla y estudiarla muy bien, porque es en última instancia la teoría dura, digamos, sobre el crimen y el delito. Mayoritariamente la hacen gente ligada al ejercicio del derecho, no necesariamente abogados, pero digamos, estas teorías que vamos a empezar a analizar ahora tienen una gran ventaja, que son de carácter empírico. ¿Qué quiere decir empírico? Que surgen de la observación de procesos y de casos específicos. O sea que más que reflexiones puramente conceptuales o teóricas, son producto de la observación, es decir, el análisis. Yo voy a ir mencionando estudios específicos y autores específicos que han ido, por ejemplo, hay un autor que va a estudiar en la ciudad de Nueva York 3 complejos habitacionales, ¿sí? O sea, imagínense esos edificios de casas sociales, ¿cierto? Imagínense 3, va a estudiar esos 3 complejos habitacionales que son iguales, porque en términos estructurales las personas que viven allí son desfavorecidas en todos los casos, pero ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? El grupo étnico. El grupo étnico. Es decir, el primer edificio son norteamericanos blancos, el segundo edificio son lo que ellos llaman hispanos o latinos, que supongo que nosotros, sobre todo hay mucha migración centroamericana y mexicana en Estados Unidos, ustedes lo saben, muchísimo migrante mexicano, bueno, ahora venezolano, y estaba leyendo en el diario. Y el tercer grupo habitacional es población afroamericana, es decir, son negros. Y entonces, ¿en qué medida la clase social o la estructura determina que uno u otro grupo tenga mayores tasas de criminalidad? ¿Sí? Esto es lo que va a estudiar este autor, ya les voy a mencionar bien el nombre y todo, porque es un estudio muy interesante, muy bien hecho aparte, y él va a llegar a una conclusión que a mí me pareció muy inteligente. Dice, bueno, en general las tasas de criminalidad son más altas entre los afroamericanos y los hispanos, ¿sí? Más que en los blancos, lo cual uno diría, bueno, confirma los prejuicios, ¿no es cierto? Dice, bueno, los blancos son más honestos que los hispanos, hispano-mexicanos, centroamericanos, y que los negros. Pero él lo que va a decir, y va a introducir una noción que me parece interesante también, es cuál es la diferencia, dice, entre estos 3 grupos. Es lo que él llama, y los sociólogos como Bourdieu llaman social. ¿Qué es el capital social? Es decir, son las vinculaciones de un individuo. ¿Cuál es la ventaja que él va a encontrar en la población blanca? Que tienen muchos parientes, amigos, conocidos, ligados con el mundo del trabajo. Ligados con el mundo del trabajo. Mientras que los hispanos, que son migrantes, o los afroamericanos, que acuérdense, y esto no es menor, porque es un tema que nosotros no lo tenemos y ellos sí lo tienen, ellos han tenido hasta, digamos, muy reciente época, leyes muy restrictivas con respecto a los negros, que ya no eran esclavos, han tenido esclavitud, nosotros no la hemos tenido, pero a pesar de, después de la guerra civil, haberse liberado los esclavos en Estados Unidos en el siglo XIX, aún en la década del 60 hay leyes racistas, ¿sí? Es decir, no pueden sentarse en los colectivos, ¿cierto? ¿Se acuerdan que ahí eso desató toda una ola de protestas que casi digamos, termina en una revolución, ¿no? Es decir, acá
el capital social, es decir, la inserción que tienen los distintos grupos en el mundo del trabajo y en el mundo, digamos, de clase media o el mundo formal, es importantísimo para explicar el delito. ¿Se entiende? No es lo mismo si yo soy un mexicano que vive en Nueva York y no conoce a nadie, ¿sí? Y que encima soy medio morochito, no soy muy pintón, que si soy un blanco, aunque sea medio pobretón, pero que tengo un primo que trabaja en una fábrica, ¿sí? Y bueno, eso marca todo, marca toda la diferencia. Y eso lo dice muy bien esta cosa. Otro dato interesante, que es, insisto, genérico, que nos ha enseñado este enfoque, ya insisto, después vamos a hacer un detalle más analítico, ahora estoy un poco introduciéndolos a algunas generalidades que a mí me parecen muy relevantes, o al menos a mí me han resultado esclarecedoras. Otra de las ventajas de este tipo de estudios ha sido estudiar las carreras delictivas. Las carreras delictivas. Es decir, por ejemplo, hoy sabemos, y sabemos bastante, con bastante evidencia, que hay etapas en la vida donde la propensión al delito es mucho más alta cuando se junta con estas situaciones como lo que dice la teoría de la underclass o de la infraclase, es decir, chicos criados por la madre, ¿no? Y que no tienen padre, que viven en barrios marginales, que dependen de planes sociales. Digamos, a ver, cuando yo leía esto la primera vez, en Argentina esto no era común. Hoy, desgraciadamente, a ver, digamos la verdad, es tan común como Estados Unidos o más. Yo estoy hablando del Gran Córdoba y del conurbano bonaerense, que es lo que yo más o menos conozco. No he tenido la suerte de conocer el conurbano de Salta, pero me imagino que no debe ser muy distinto del viaje. Entonces, hoy sabemos, por ejemplo, que hay una propensión del hombre joven, ¿sí? y del adolescente, a partir del ingreso al delito, se da mayoritariamente a partir de los 17 años. 17 años. Mayoritariamente. Puede ser antes, puede ser después. Bueno, esos son casos específicos, por supuesto. Pero en promedio, la iniciación en el delito de este tipo de jóvenes se suele dar a los 17 años. Y el egreso, como dice Kessler, que está muy bien, dice, cuando se abren del delito, cuando dejan de delinquir, bueno, allí el promedio de edad son los 23 años. Por lo tanto, y esto, ojo, porque yo puedo estigmatizar, esa es la teoría del etiquetamiento, ¿cierto? Yo puedo estigmatizar a los chicos de 17 a 23 años. No. Por un lado, la población carcelaria corrobora esto, ¿sí? Cuando uno ve gran parte de los chicos que están privados de su libertad, digamos, el punto es que no todos, por no decir la gran mayoría, deja el delito. No continúa. Es una minoría la que continúa, ¿sí? Se suele iniciar en el delito no individualmente, sino en grupos. Muy importante, por eso, no la clase que viene, sino la otra, vamos a estudiar bastante el barrio, que es una estructura. El barrio, está la familia, está la escuela, que son los ámbitos de socialización o, como dicen los sociólogos, de integración, que son ámbitos claves para los chicos. Bueno, suele delinquir grupo al principio, en grupo. Y la gran mayoría de los jóvenes no continúa la carrera del delito. Ya vamos a ver quiénes son los que continúan y más o menos por qué, ¿no? Pero bueno, son cuestiones que más o menos hay un consenso y estamos bastante de acuerdo y que son patrones que se dan no solamente en Norteamérica, sino que también se suelen dar aquí en Córdoba y en Buenos Aires, ¿sí? Ahora bien,
El último punto, ya general, para ya ir a la teoría, la primera teoría, que es la de la Escuela de Chicago, es que estas teorías, por un lado, tienen la ventaja y la debilidad de ser científicas, es decir, empíricas, es decir, inductivas. Inductiva es, bueno, no sé si saben lo que significa la inducción, pero básicamente es, yo observo casos distintos y trato de establecer patrones o factores comunes entre los casos. Es decir, por ejemplo, veo muchos delitos y trato de establecer qué tienen en común, por ejemplo, todos esos robos. Y puedo llegar a una conclusión inductivamente de que la mayoría de los robos son cometidos por jóvenes. ¿Sí? Puedo llegar a esa conclusión. Eso se llama inductivo. ¿Cuál es la ventaja del método inductivo? Y bueno, que no es prejuicioso, en el sentido de que yo puedo creer que no, que son más bien mujeres y de 40 años, y en realidad cuando voy a la realidad, cuando observo, me encuentro que no, que son pibes y son de 18 años. ¿Se entiende? Entonces, me parece que esto es muy interesante de este enfoque, al menos de la sociología del delito, y que no es solamente el enfoque de la sociología, es el enfoque también de la psicología, de la economía y ahora, recientemente, de la biología. ¿Sí? Bueno, ¿qué dice la teoría de la Escuela de Chicago? Vamos a empezar por la década del 30, ¿no? Bueno, hay un primer avance que me parece que es importantísimo mencionar con respecto a todo lo que se venía haciendo en materia de criminología. Uno de los problemas del siglo XIX, salvo excepciones como Carlos Marx y todo, que, digamos, se solía vincular mucho, había una teoría donde los factores, por ejemplo, raciales, eran factores muy importantes en la explicación. Por ejemplo, los hispanos o los negros suelen ser delincuentes, ¿sí? Para decirlo brutalmente. Esto, ¿dónde lo vemos nosotros en la historia nuestra, la historia argentina? Yo acá estoy citando a un importantísimo teórico de la sociedad peruano que se llamaba José Carlos Mariátegui, ¿sí? Que va a ser uno de los primeros que va a marcar este problema aquí en América Latina, que es, había una especie de menosprecio del nativo americano, o sea, el indio. Ahí tenemos un ejemplo para que nos entendamos bien y sepamos bien de qué estamos hablando. Es decir, ahí tenemos un ejemplo de un uso de este positivismo, de este racismo, donde, bueno, en ese caso nos toca perder a nosotros, no estamos del lado de los nórdicos, sino del lado de los indios. Entonces, claro, es ese positivismo muy próximo, digamos, y en algunos casos directamente racista, yo diría en la mayoría, explica, por ejemplo, el atraso económico de América Latina a partir de factores raciales, ¿se entiende? Es decir, ¿por qué somos pobres? ¿Por qué nos peleamos tanto? ¿Por qué somos desobedientes? Tenemos conductas desviadas, ¿sí? Bueno, porque somos indios. O porque somos no sé qué. Otro tanto le corresponderá a los chinos y otro tanto le corresponderá a los africanos. Pero digamos, Mariátegui marca muy acertadamente que él, cuando cambia el enfoque, dice, bueno, hasta hoy se entendió que Perú, habla del caso peruano, se llama 7 ensayos sobre la realidad peruana, es el libro clásico de Mariátegui, y él dice, bueno, nos iba mal y éramos atrasados porque somos indios.
Y después nos iba mal porque éramos dominios españoles y no dominios ingleses, ¿no es cierto? Que esa es otra versión de lo mismo. Es decir, o sea, todas malas. Entonces, Alberdi o Sarmiento va a ir a Estados Unidos a ver si podemos copiar las escuelas normales. Se promueve la inmigración preferentemente nórdica, ¿no es cierto? Argentina. Bueno, pero vinimos nosotros. Yo no tengo nada de noruego, les aviso. Y bueno, esto es lo que hay. Vinieron españoles, italianos, mayoritariamente, sumados a los pueblos, al criollo argentino, y surgió esto que somos nosotros, ¿no es cierto? Nuestra realidad. Pero esos factores pretendían explicar nuestros problemas. ¿Se va entendiendo por dónde va la cosa? Porque esto va más allá del delito solamente. El gaucho malo, el gaucho matrero, ¿no es cierto?, del siglo XIX, bueno, tiene que ver con esta visión de la criminalística positivista. No casualmente, el positivismo en el siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, va a ser hegemónico y va a tener que ver con el diseño de nuestro orden legal, es decir, el Código Civil, la Constitución, etc. O sea que no es un dato menor, es, por decirlo de alguna medida, la cultura de la época. La cultura de la época. Bueno, Mariátegui se va a empezar a desprender de este enfoque y va a ser un giro en la década del 20. En la década del 20. ¿Y cuál va a ser la propuesta que va a hacer Mariátegui con respecto a toda esta gente, digamos, que no progresa o en algunos casos que cuando emigra a la ciudad se porta mal, digamos el caso de los indios peruanos? Él va a poner el hincapié en el problema, un problema económico, ni racial, ni cultural, ni religioso, sino que va a plantear un enfoque basado en la propiedad de la tierra. ¿Sí? Es decir, ya es un enfoque marxista, indudablemente, y estructural, pero, y más allá de que tenga razón o no, digamos que sería un debate aparte, que nos llevaría, digamos, un seminario aparte, pero, digamos, lo que sí va a marcar es que se va a despegar de las explicaciones racistas, culturalistas o religiosas, digamos, de los problemas que tiene Perú en este caso, y va a pasar a poner el hincapié en cuestiones de orden económico. Económico, por ejemplo, por qué los indígenas americanos no tenían tierra. Es decir, o por qué, qué había pasado allí, ¿no es cierto? Que se habían quedado, quién tenía y cómo se administraba la tierra, los grandes latifundios peruanos, etc. Y a partir de allí va a empezar a tratar de explicar los problemas de la realidad peruana. ¿Por qué hago esta mención a Mariátegui? Bueno, por un lado porque vale la pena leerlo, más allá de la materia, y por el otro lado porque va a marcar justamente un despegarse del positivismo del siglo XIX y va a entrar en una esfera de las explicaciones económicas o socioeconómicas. ¿A qué voy con esto? Que ya la escuela de Chicago, norteamericana, en la década del 30, comparte esto con Mariátegui. ¿Por qué? Porque lo que uno puede considerar como un factor idiosincrático, es decir, somos así, para los enfoques, digamos, económicos inclusive, o sociológicos, tiene una explicación social o económica, ya no étnica o religiosa, ¿sí? Por ejemplo, la escuela de Chicago va a sostener que los individuos adquieren un sistema de valores. Ahora, estos sistemas de valores son adquiridos. Es decir, acá metemos la palabrita esta que es internalizados, ¿no es cierto? Nos vamos internalizando valores. Por eso vamos a
detenernos en la familia, nos vamos a detener en el barrio, en la escuela, etcétera, que es donde se internalizan estos valores. Este enfoque ya no es un enfoque innatista en el sentido de que usted nace de esa manera. ¿Se entiende? Este es, digamos, la divisoria de aguas. Bueno, esto pasa en América Latina en la década del 20, empieza, y en Estados Unidos pasa exactamente lo mismo, bueno, también en la década del 20 ya viste, pero digamos en materia de seguridad, en la década del 30 con la Escuela de Chicago. O sea que la Escuela de Chicago es ya una explicación sociológica, por decirlo de alguna manera, de las idiosincrasias. Es decir, empieza a buscar cuáles son los factores socioambientales, socioculturales, que van a concluir o van a ser un incentivo que va a llevar a los individuos, en definitiva, a delinquir. Ese tipo de sistema de valores que van a internalizar ciertos individuos son sistemas de valores que favorecen las conductas delictivas. Es decir, no son los sistemas de valores, por ejemplo, de la clase media norteamericana. Ellos parten de la base que el delito, digamos, se aprende. O sea, uno no nace delincuente, sino que lo va aprendiendo, es lo que la sociología norteamericana va a llamar peer pressure también, que tiene que ver con el trato con los semejantes o los pares, ¿no? Los grupos, ahí se aprende. Por lo tanto, hay un primer principio que va a instaurar la Escuela de Chicago, que bueno, más o menos ha quedado eso, que es el principio del aprendizaje. Yo aprendo a transgredir la ley, ¿no? Y en segundo lugar, principios de asociación diferencial, que precisamente es esto. Yo me voy asociando con grupos diferentes, que son grupos que por distintas cuestiones, ya voy a explicar cuáles, algunas de las que estudian ellos, tienen pautas de valores diferenciados. Por decirlo de alguna manera, es como si hubiese grupos, a ver, en Argentina usábamos usábamos tribus urbanas. Tribus urbanas, es decir, las tribus urbanas, en el barrio, acá en Alto Alberdi, no usan una palabra tan sofisticada, son los que andan en la gilada, dicen acá en Córdoba. El que anda en la gilada. Bueno, esto es más sofisticado, más académico, entonces no, son tribus urbanas, es decir, que son chicos que van internalizando valores y sistemas de creencias, donde inclusive, fíjense ustedes, hay un estudio brasileño muy interesante sobre la favela ahí de San Pablo, en San Pablo, que son enormes, les aviso, una ciudad de 1 millón de habitantes, ¿no? La favela no una sola, creo que son 3 favelas, 1 millón de habitantes, una ciudad, donde, por ejemplo, matar policías está bien. ¿Se entiende de qué estoy hablando? Eso es internalizar sistema de valores, para decirlo bien en criollo y que sepamos de qué estamos hablando. Internalizar sistema de valores que favorecen la acción delictiva. Entonces, ¿qué me da eso? ¿Qué me puede dar eso? Y me da jerarquía en el barrio. Barrio, estoy hablando de barrios pesados en serio. Puede ser acá Las Violetas, Córdoba. Yo pienso en, uno siempre no se ensalta cuáles serán barrios parecidos, seguramente deben tener 2 o 3, estoy absolutamente seguro, donde los muchachos, las favelas, estos barrios de Chicago, allá en Estados Unidos, y son muy parecidos, es lo mismo. Yo he conocido lugares allá en Estados Unidos que no son muy diferentes, bonaerenses, que no son muy diferentes a Las Violetas de Córdoba. No, yo diría que son lo mismo. Pero digamos, esa internalización de valores hace que, por ejemplo, yo pueda, en esas subculturas, en esos grupos, se incentive
a la transgresión como una forma también de identidad. Ya vamos a ver algunas teorías que lo explican de manera más, particularmente la teoría de la atención, que es una teoría de la psicología muy interesante, que explica cómo los jóvenes, llevados por una idea también de masculinidad, que no es joda esto, es decir, masculinidad, eso los ve impulsando a ganar jerarquía social, por ejemplo, usando armas, porque hay que bancársela. No cualquiera usa armas, no cualquiera se tirotea con la policía. Después en la cárcel también hay una serie de jerarquías en ese sentido. Se va viendo a dónde vamos, ¿no? Es decir, hay estos sistemas de valores, y esto es un aporte de la sociología de la década del 30, ¿cierto? Por otra parte, hay dos autores, McCain en 1931, que van a estudiar barrios de inmigrantes en Estados Unidos, particularmente en la zona de Chicago, ¿no? Que vendría a ser el norte y al centro, ¿no? Yo cuando hablo de Estados Unidos, voy a grande Estados Unidos, es enorme, un continente, así que esto es más al norte, una zona muy industrial, que fue muy próspera también en un momento, y son barrios donde bueno, hay mucha migración y algunos asentamientos también de afroamericanos muy importantes, pero que los investigadores empiezan a notar que una cosa es cuando están asociados, o mejor dicho, se mantienen en guetos, en grupos bastante cerrados. Ustedes deben haber visto películas, por ejemplo, donde en Nueva York hay barrios italianos, ¿no? Se llama Pequeña Italia, después Chinatown. Bueno, eso es real en el sentido que en un momento, cuando hay grandes olas migratorias, en el caso de los sicilianos, los sureños, los napolitanos en Nueva York, que van en masa, porque bueno, se acuerdan que Mussolini los había echado y todo eso. Bueno, cuando se van en masa a Nueva York, crean sus guetos y sus barrios, ¿sí? Y viven entre ellos, hablan italiano o dialecto, los chinos hablan chino, los polacos hablan polaco, y son guetos. Eso es un rasgo muy, que yo eso en Argentina no lo he visto de esa misma manera. La migración acá no ha sido ni remotamente parecida a Norteamérica, ¿no? Pero lo que notan los teóricos de la Escuela de Chicago es que mientras esos grupos permanecen más o menos cerrados y viviendo en guetos, no son grupos socialmente peligrosos, sino que logran una cierta armonía con los valores sociales, ¿no es cierto? Ahora bien, cuando empieza el proceso de integración de estos grupos al resto de la sociedad, allí es donde se empiezan a dar las dificultades, ¿no? Empieza, mejor dicho, el delito. A ver, discúlpenme un segundito. Disculpen, ya estoy de vuelta. Tuve que atender a un perro que si no, no me deja hablar. Bueno, estaba diciendo que bueno, los guetos, es decir, acá vamos entrando a un problema estructural. Vamos a tener dos cuestiones centrales que van más allá de la sociología del delito, que tienen que ver con la disciplina sociológica, que son los grandes temas de la sociología contemporánea, que yo diría que el tema central, como, no sé, la matemática es el número, el estudio de los números, la sociología es el estudio de la
integración social. Es decir, por qué los grupos o las sociedades se integran y por el contrario, por qué se desintegran. ¿Sí? O sea, les pido que retengan la categoría de integración. Integración. ¿Sí? Porque ese es el eje central del enfoque sociológico. Es decir, el sociólogo nunca va a dar por sentado que esa ciudad o esa sociedad tiene que existir naturalmente. Siempre se va a preguntar por qué esa sociedad termina estando unida y estando ahí y teniendo estas estructuras o estas características. Por lo tanto, la Escuela de Chicago justamente va a empezar a plantear el problema de la integración de estos guetos al resto de la sociedad. Al resto de la sociedad. Y ahí es donde van a empezar a surgir los problemas. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el enfoque que van a tomar ellos? O mejor dicho, ¿dónde van a poner el ojo como fenómeno y como problema? En los procesos de urbanización. Es decir, la Escuela de Chicago en los 30 va a estudiar ese paso, digamos, en algunos casos del campo hacia la ciudad, y cómo se van dando estos grupos, estos conflictos, en la medida que esas urbanizaciones, esos procesos colectivos de urbanización, que es otro de los grandes procesos que estudia la sociología, van a generar una desintegración social. Hay un cierto sesgo en la Escuela de Chicago, como por decirlo de alguna manera, una cierta valoración negativa de la ciudad. Es como si la ciudad fuese, esto es muy interesante como tema, ustedes, a ver, voy a ponerlo en términos mitológicos o inclusive para algunos religiosos, pero ustedes conocen la historia de Abel y Caín, los dos hermanos, ¿no? Bíblicos. Uno mata al otro. Bueno, Abel, que es la víctima en este caso, es asesinado por Caín. Abel es el padre, el fundador, digamos, o el padrino, diríamos ahora, de los campesinos, mientras que Caín es el fundador de las ciudades. O sea que ya míticamente, esto es muy interesante, en ciertas culturas hay un prejuicio hacia la ciudad. En el sentido de que la ciudad, bueno, Rousseau más con el tiempo, ¿no es cierto? Rousseau representa el contrato social, ¿no? Hay un prejuicio hacia la ciudad, en el sentido de que la ciudad es como un lugar de corrupción, un lugar donde uno no sale ileso. ¿Se entiende? Esto es muy interesante porque eso está claramente en la Escuela de Chicago. Es decir, los muchachos tienen una cierta preferencia que es más común de lo que ustedes imaginan en Estados Unidos. Les puedo contar muchísimas anécdotas de cómo a muchos norteamericanos les gusta mucho la vida campesina, que es el farmer o el granjero de Iowa, ¿no? Ese es como el blanco, protestante, que va a la iglesia todos los domingos. Digamos, ese para mucha gente sigue siendo como un ideal de lo que es de moralidad, de decencia, de prosperidad, etc. Eso no es broma, ¿eh? Tanto es así de cierto esto que le estoy diciendo, más allá de Abel y de Caín, cuando los constitucionalistas norteamericanos, bueno, un poquito posterior, no ellos, pero cuando se diseña el sistema electoral norteamericano, fíjense ustedes que el primer distrito donde se vota es Iowa. Iowa. Siempre todas las elecciones, las primarias serían las internas, ¿no es cierto? En Estados Unidos, nótenlo, lo van a ver el año que viene seguramente. La primera elección empieza en Iowa, porque ese distrito está poblado por granjeros de origen europeo,
originariamente, y es un poco el modelo, ¿no es cierto?, farmer o granjero originario de Estados Unidos. Y los constitucionalistas han querido que la primera opinión respecto a quién debe ser presidente la emitan esas personas. No va a ser la única, después tiene que pasar por todo Estados Unidos. Pero es importantísima la opinión de Iowa. Ténganlo en cuenta porque lo hicieron para esto. No es una casualidad o algo que se me ocurra a mí. No, está escrito. Dice, no, tiene que ser Iowa quien diga la primera palabra, no la última, pero sí la primera. ¿Sí? Bueno, y esto yo creo que marca un rasgo cultural, ¿no? Bueno, Chicago tiene digamos, este prejuicio. ¿Cuál es el problema con el hábitat moderno? ¿No es cierto? Digamos, hay lugares como los estacionamientos, digamos, a ver, los terrenos circundantes a los edificios, todos son lugares donde no hay propiamente un cuidado, son lugares abandonados, donde no son ni de los vecinos, ni de los privados, ni del público, ni del Estado. Por lo tanto, el diseño urbano, digamos, pasa a ser para ellos una variable determinante digamos, en la oportunidad o en el incentivo para el delito. Estos lugares vacíos, que no son responsabilidad de nadie, pasa a ser un objeto de las políticas públicas en Estados Unidos. Están fuera del alcance del control policial y fuera del alcance del control de los vecinos. Otros factores que van a generar condiciones para el delito son el hacinamiento, es decir, el hacinamiento cuando hay demasiada gente, y la ausencia también de instituciones públicas y privadas. Yo en este caso les voy a poner un ejemplo reciente, en el caso este es de la ciudad de Washington, que bueno, gente de la Escuela de Chicago lo venía estudiando también, y esto es reciente, digo, no tiene más de 20 años, que tiene que ver también con este enfoque, ¿no? Que, insisto, algunas de las teorías que son de hace 90 años, todavía en esto de que el delito es multicausal, todavía se siguen utilizando estos criterios. ¿A qué voy con esto? ¿Cuál sería hoy un uso de esta teoría? Bueno, voy a poner dos ejemplos que son básicamente el siguiente. Esto también seguramente se ha visto en la ciudad de Salta porque pasan en todos lados. Es decir, a partir de, primero, inversiones del Estado, mejorando, por ejemplo, poniendo un club deportivo o instalando oficinas de atención al público o recuperando, digamos, parques, paseos, a veces costaneras de ríos, es decir, que eran basurales. Es decir, la inversión pública viene acompañada de inversiones privadas en el mediano y en el largo plazo. ¿Se entiende esto? Esto funciona así, les aviso. Y esto se probó, hay un estudio muy interesante, esto me lo mostró Marcelo Saín hace varios años, él había estado en Washington, y dice, mirá, Jorge, en Washington hay una población negra afroamericana muy importante, la ciudad de Washington, ¿no? Que es la capital. Bueno, el conurbano es tremendo, un nivel de delitos en la década del 90 altísimo. ¿Y cómo lo encararon? Bueno, lo encararon así, con inversiones públicas. Empezaron a poner oficinas de la MUNI, algunas oficinas del gobierno federal, empezaron a recuperar costaneras de ríos, de arroyos, digamos, y a partir de allí el capital privado acompañó eso. Acá en Córdoba tenemos ejemplos, muchísimos ejemplos, como por ejemplo, a ver,
En el centro de Córdoba, hace varios años, se recuperó la prisión de mujeres. Ahora se está recuperando la prisión de Barrio Güemes, la cárcel de encausados de Barrio Güemes, que es un barrio muy popular y bastante denso. Y la teoría que utilizamos es esta, es decir, cuando el Estado recupere la cárcel de encausados, que lo está haciendo, inmediatamente eso genera que a los alrededores ya empiecen a invertir en negocios que son lindos. Es decir, ya ponen un bar en la esquina, los chicos van, ¿se entiende? Es decir, ya hay una tienda al frente de ropa, ya el almacén está a media cuadra, y eso va generando un círculo virtuoso de recuperación del espacio, ¿sí? Todo a partir de inversiones focalizadas y dirigidas, inversiones públicas, ¿sí? Bueno, esto tiene que ver con digamos, el enfoque urbanístico, diremos, de la Escuela de Chicago. Acá se está dando una manera muy notable la recuperación de la costanera del río. El río acá es el río Suquía o el río Primero, zonas donde no se podía transitar. Yo recuerdo, yo volvía de dar clase en Villa María, agarraba la costanera, digamos, y un día me paró la policía y me dijo que no podía pasar más porque estaban cortaban la ruta los cartoneros, no sé quiénes eran, y asaltaban a la gente. Así que no me dejaron pasar. Estuvo cerrada, no sé, fácil, no sé, no quiero mentir, pero 5 o 6 años cerrado eso. Y ahora ya sí han recuperado eso, han recuperado toda la costanera, han puesto algunos puestos policiales, yo creo que hay cada 10, 15 cuadras un puesto policial, hay guardias, o sea que todavía es zona, diríamos, de frontera, ¿no? Como antes. Pero bueno, se iluminó, se plantaron árboles, se pavimentó, se recuperó la costanera, ¿y qué pasa? Y la gente va, y ya hay negocios, tal cual. Pero les digo, de manual. O sea que en ese sentido, yo creo que es válida la influencia de la urbanización generando ciertas condiciones para el delito. Yo creo que esto, de hecho, Kessler dice qué es lo que podemos rescatar de la teoría de Chicago, digamos, bueno, la vinculación entre urbanización y criminalidad, o mejor dicho, mala urbanización y criminalidad. Bien, déjeme ver, no quiero olvidarme nada. Bueno, han surgido 2 objeciones a estas teorías, porque bueno, como todo, toda estrella tiene su contra. Digamos, lo que acabo de decir es a favor de la teoría, pero evidentemente es insuficiente, por eso es solo un factor. Digamos, hay autores que reniegan del enfoque de Chicago, de este primer enfoque. Digo porque después va a aparecer otro Chicago, no de la década del 30, sino de la década de los 90, ¿no? De los 80, 90, que son los economistas neoconservadores. Pero este es un primer Chicago, digo para que no se confundan, ni siquiera son los mismos autores, es más, es otra facultad, pero sí, ambos son de la misma universidad, ¿no? La Universidad de Chicago. Digamos, Norbert Elias, que es un sociólogo europeo, francés de origen, él va a ser muy crítico de este enfoque, porque va a decir que no, que la urbanización, que no es verdad que el paso de la ruralidad a la ciudad sea siempre venga de la mano de aumento de tasa de delito. Esto no se corrobora en los estudios que él hace. Inclusive él menciona estudios muy importantes en París,
aún en la época del siglo XIX, cuando se da el proceso de la industrialización. Ustedes saben que una clase social como la clase obrera no existiría si no existen industrias, ¿o no? Es evidente, ¿o no? si no hay industrias, no hay proletariado. Por lo tanto, Elías estudia bastante estos procesos de formación, por un lado, de industrialización y su correlato lógico necesario, que es la formación de un proletariado urbano, ¿sí? Algo parecido al fenómeno que se da en Argentina, no en el siglo XIX, sino a partir, sobre todo, de manera masiva, yo diría en la década del 30, ¿sí? Cuando la gente se empieza a mudar es decir, a ver, brevemente, hay una crisis mundial, que es la crisis de la bolsa de Nueva York en 1929, el crack financiero, no sé si lo han escuchado nombrar, pero digamos, se cae el mundo y Argentina deja potencia agroexportadora. O sea, dejamos de exportar carne, o los que la exportaban. De exportarla, Inglaterra deja de comprarla, y esto obliga al gobierno conservador argentino, producto ya de un golpe de Estado, dicho sea de paso, obliga a iniciar lo que se va a conocer como la industrialización por sustitución de importación. ¿Qué quiere decir esto? Y bueno, tenemos muy pocos, en este caso libras esterlinas, que son divisas, para comprar cosas afuera que necesitamos, por lo tanto hay que ahorrarlas. Y la forma de ahorrar divisas es industrializando a la Argentina. Y ahí empieza el gran proceso de industrialización en el conurbano. A su vez, ya de antes del siglo XIX, vienen los grandes mataderos y frigoríficos del sur de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Quilmes, Avellaneda, bueno, Berisso, ¿no? Todo eso digamos, ese es el cordón industrial primario de la Argentina. De hecho, a ver, por ejemplo, la gran movilización que se va a dar no en el 30, sino en el 45, 15 años después, donde se da el surgimiento del peronismo, ¿no? El 17 de octubre, pasó hace 3 días, de 1945, Cipriano Reyes, que era líder sindical ¿de quién? Del gremio de la carne, de los frigoríficos. O sea, él moviliza todo el sur del conurbano bonaerense y se los lleva a Plaza de Mayo, que la gente de ahí de Palermo, de Recoleta, todo eso nunca había visto esa gente, ¿no? Por eso fue tan choqueante en la historia argentina que toda la muchachada del sur del conurbano de golpe marche a la Plaza de Mayo, cuando nunca habían estado ahí. Bueno, ese es el proletariado, ese es el proletariado. ¿Sí? ¿Se entiende? Esa es la clase que se va formando producto de la migración del campo, también en el caso nuestro argentino de la inmigración europea. Gran parte de ese proletariado es de origen europeo, son italianos y españoles, ¿sí? Y después obviamente la gente nuestra, que iba del interior, del norte, de Cuyo, de la Mesopotamia, a Buenos Aires. Bien. Estos procesos, y esto es interesante también, porque yo creo que el caso argentino corrobora esto, en el sentido de Elías dice, mire, en Francia, cuando se dio este gran proceso de movilización del campo a la ciudad, del campo a la ciudad, por la industrialización, no necesariamente aumentó el delito. Es interesante el tema, ¿no? Digo, porque uno dice, bueno, grandes movilizaciones, que tanta gente... No, pero hay muchas explicaciones, a mí me excede, la verdad no
no puedo dar una explicación, pero sí me parece que la gente del campo viene con pautas muy tradicionales de conducta, y aún estando en la ciudad se sigue comportando con las pautas de su pueblo, ¿no es cierto? Entonces se porta bien, digamos, porque es gente, imagínense, gente de campo, gente de pueblo, como la gente de ahora de campo. Digamos, gente súper honesta, no han perdido la vergüenza, en fin, gente de primera. No es muy difícil explicar eso. Ahora bien, más bien el problema suelen ser no tanto los campesinos que van a la ciudad, sino sus descendientes, porque ya no están socializados en las pautas culturales tradicionales del campo y todavía no están integrados en una sociedad, digamos, moderna, ¿no? Por lo tanto, acá, y esto es muy interesante, algunos estudios sociológicos indican, estoy pensando en Gino Germán, el gran sociólogo ítalo-argentino, digamos, fundador de la sociología en Argentina, indican que lleva 3 generaciones desde que se viene del campo. Los chicos, se puede venir inclusive a una villa de emergencia en la gran ciudad, nacen los chicos y ya esos chicos consiguen escolarizarse y eventualmente conseguir un laburo formal, que los padres no tenían, y los hijos, es decir, los nietos de los migrantes, recién logran una integración plena a la sociedad. 3 generaciones. ¿Se entiende esto? Eso es lo que lleva desde que viene el santiagueño, Achero, a Rosario, y el nieto recién es, digamos, civilizado. ¿Sí? Bueno, estos son los procesos justamente que, y con un tema también muy interesante, que hay que tenerlo en cuenta por el tema de la migración, del migrante interno o el migrante extranjero, son iguales en ese sentido, pero también el fenómeno de la urbanización ligado con la migración y la industrialización, son todos fenómenos directamente relacionados. Hay una crisis de valores siempre que se va de la comunidad, del pueblo, a la ciudad. Gente que nunca ha visto el centro de Salta y que ha vivido, no sé, en el campo toda su vida, y bueno, cuando va al centro de Salta y se choquea, ¿no es cierto? No sé si eso hoy será tan habitual como lo era antes, pero hasta hace muy poco tiempo era muy común. Gente que venía a Córdoba y nunca había visto un edificio o un ascensor. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Pero nunca. O un baño público. A mí me ha tocado hacer el servicio militar con chicos acá de acá de Córdoba, de Cerrezuela. Cerrezuela, un pueblito en el límite con La Rioja, que bueno, era gente de campo en Cerrezuela y que no sabían lo que era un cepillo de dientes, ¿no es cierto? O sea que no es tan lejano el tema. Entonces, ese proceso, cuando se viene a la ciudad, viene también con la crisis de ese sistema de valores. Esa crisis de sistema de valores puede implicar una transición entre los viejos valores y los nuevos valores. Y a veces al medio puede darse corrupción, ¿se entiende? Corrupción, inclusive delito. Es decir, estoy abandonando mis viejas pautas de comportamiento y todavía no he adoptado las pautas nuevas, o sea que estoy al medio. Ya no soy el que era, ni todavía soy el que voy a ser, ¿no? Y al medio, es decir, ese es un campo propicio para el delito, para la desviación o para la corrupción. Perdón, ¿cómo andamos de tiempo? Porque estoy medio sin reloj. Nos pasamos, ¿no es cierto? No. Estamos a tiempo todavía, profesor, ¿no? Estamos bien ¿Hasta de qué hora tiempo. tenemos? Y arrancamos a las 5:30, 6:30, 7 más o menos. Estamos como para cerrar.
Estamos, sí, porque Eso. acabo de fijar, ya empiezo a ver las caras y es como que me dice, bueno, queremos ir a hacer otra cosa. Ya. Bueno, como verán, el tema es fascinante. Realmente yo recomiendo yo diría, vamos a seguir desarrollando las teorías. Como verán, no nos va a alcanzar una clase. Si bien la clase que viene voy a hacer una mención a lo que les había dicho, que las teorías más nuevas, pero vamos a seguir porque recién estamos en la primera teoría y miren todo lo que hemos conversado. ¿Qué es lo que les voy a pedir encarecidamente? Les voy a pedir la lectura, ya sí con todos los elementos que tenemos hoy, de el anexo del libro que tienen ahí de Kessler, que se llama Las teorías sobre el delito. Son más o menos son unas 12 hojas, no es tanto, donde está esto de lo que les estoy hablando, está ya con autores, con datos. Les voy a pedir que ya sí, para la semana que viene, léanlas, así empezamos a interactuar también. Gran parte de lo que les he dicho está en el texto, pero bueno, hay muchísimas otras cosas que evidentemente no, son cuestiones que yo voy asociando, pero el eje de lo que vamos a desarrollar estas próximas clases va a ser ese texto, ¿sí? Así es que esa es mi recomendación, ¿sí? Y yo no sé si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta. Bienvenidos, ya estamos en tiempo, pero bueno. Muy claro, profesor, no, está bien. ¿Se entiende entonces? Le voy a hacer una consulta, profesor, si me permite, tengo mi duda como moderador de ahí de la plataforma. Tenemos el libro de Kessler, acá los estudiantes, estudios de las acciones, que es la primera parte, y la segunda parte, los contextos de socialización. Sí, lo que yo les pido, ¿Cuál de los Emilio, capítulos sería? no, yo lo que les pido es el anexo del libro, que es como la parte final del libro, porque esa parte la vamos a ver, pero recién, probablemente en 2 clases más, que ya es la aplicación de las teorías. Yo lo que pido es la página, es más, déjame ver si lo puedo ver acá. Eso le quería pedir, Más por o menos favor, porque no lo puedo distinguir el anexo, si está en el mismo libro, porque ahí en hay el un... mismo libro, es la Perfecto. página 267. Hasta la página de la 267. Gracias por la pregunta, Emilio, si no yo me voy confiado y nadie Ahí entendió. está, Teoría del eticamiento, que es la primera, página 266 del libro, arranca. Sí, no, antes. Claro, habla de Merton, la primera parte, es de Merton, lo Sí, toma pero Merton, ¿verdad? disculpame un segundo, voy a prender la luz porque no estoy viendo bien la página. Ahí está, Sí, anexo, página 259. 259, Exacto, exactamente. El perfecto, anexo, ahí el está. anexo. Esa, por favor, no es muy largo. Vayan, yo en general, como metodológicamente, después vamos a hacer, Emilio, después en todo caso te voy a tener que consultar. Vamos a hacer un control de lectura la semana que viene, otra, ¿sí? Yo voy a subir un cuestionario, pero evidentemente, primero hay que dar la clase de leerlo, no voy a hacer un control de lectura que nada, pero sí lo voy a hacer, ¿sí? Perfecto. Te pido agradecidamente que vayan leyendo un tema que les va a resultar, creo, muy interesante y de muchísima utilidad para su trabajo, ¿sí? Perfecto. Bueno, estamos entonces. ¿Terminaríamos acá, Emilio?